Gloria a Dios, el Señor los bendiga. Amén. Saludo con la rica y bondadosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la palabra se encuentra allí en el libro de San Juan, capítulo 3. Una palabra preciosa que tenemos para poder compartir en esta tarde de día sábado, aquí en la Casa de Oración Betel. El título es Jesús y Nicodemo. Vamos a ver qué nos tiene el Señor en esta tarde para edificar nuestras almas, porque a veces la Escritura, muchas de las veces que predicamos, el Señor siempre nos deja un mensaje para que se produzcan cambios en nuestras vidas, porque en sí la palabra de Dios es para enseñarnos, para edificar nuestras almas, para llevarnos por ese camino que nos conduce a la presencia del Dios de la gloria. Amén. Así que tenemos un camino que caminar, por supuesto, porque el Señor Jesucristo ya dejó sus huellas y tenemos que ser imitadores de Jesucristo para llegar a su presencia, ¿no es cierto? Bien, por eso tenemos la palabra aquí escrita en capítulo 3 del Evangelio de San Juan Apóstol. La palabra la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tome su asiento, por favor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y me voy a detener en pocos versículos y nos vamos a ir de aquí a Hechos de los Apóstoles, que es otro libro maravilloso que tenemos. Me quería detener en el versículo 3, porque cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo, que fue de noche, porque Nicodemo tenía miedo de los judíos, porque en esa época habían sido amenazados las autoridades de las sinagogas, habían dispuesto que todo aquel que hablara con el Señor Jesucristo sea expulsado de tales sinagogas. Entonces tenían ese temor estos hombres que querían aprender del Señor, porque les maravillaba la doctrina del Señor Jesucristo, y ellos lo oían y veían con sus ojos las maravillosas obras que el Señor Jesucristo hacía en la tierra, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, limpiando leprosos, los paralíticos en día de reposo veían que andaban con el lecho así en las manos, caminando. Ahora, claro, ¿cómo no iban a impactar en los corazones de las personas? Querían saber, pero por miedo, Nicodemo, que era uno de los principales allí, lo fue a visitar de noche. Al Señor tampoco le molestó mucho eso, porque en realidad lo que Él vino a hacer en la tierra superaba todo desprecio, todo orgullo, toda falsedad. Jesucristo vino con el mandamiento del Padre. Él mismo lo dijo: tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar.
así que él sabía muy bien a qué había venido a la tierra y lo expresaba de esta manera, pero siempre dando el buen consejo en todo momento, sea de noche, sea de día, sea de tarde, él hablaba siempre lo por venir. Y en estas palabras que fueron tan profundas, tan espiritual y con tanto poder, Nicodemo, siendo un principal de los judíos, que pertenecía a la sinagoga, que sabía, como le dije el sábado anterior, que estas personas sabían muchos idiomas, eran cultos y también de la nobleza, conocían muy bien de lo que era la ley de ese tiempo, en las ordenanzas, en las leyes de la Torá y del libro del Pentateuco que dejó el siervo Moisés. Entonces, cuando se encuentra con el Señor, y el Señor, después que escuchó sus palabras, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estaba hablando de un nuevo nacimiento. En verdad que ese nuevo nacimiento lo necesita todo hombre, toda mujer. No importa las generaciones que hayan pasado desde estas palabras hasta el día de hoy, porque ya pasaron 2000 años, pero tiene promesa esta palabra, que en verdad nos conviene a todos recibir, tanto los que estamos aquí como tantas multitudes que están allí afuera, porque ¿cómo hace la persona para nacer de nuevo? ¿Y qué tipo de nacimiento estaba expresando el Hijo de Dios cuando habló con Nicodemo? Por eso, la mente natural, la mente carnal, cuando sabe de distintas cosas de la vida, puede ser muy sabio en sus creencias, en su forma de ser, en su formación cultural, pero cuando el Señor declara la palabra, ahí se produce un caos. Porque ¿cómo entender lo que proviene del cielo en esta tierra que está todo corrompido? ¿Cómo puede entender el hombre que está muerto con la maldición de Adán, entender la palabra que es vida? Y lo que estaba haciendo Jesucristo es dar vida con su palabra. Estaba dándole a este mundo tan perverso, tan hostil y tan lleno y cargado de maldad, una nueva posibilidad del hombre de nacer de nuevo. Y no era como dijo Nicodemo: ¿cómo puede el hombre siendo viejo nacer 2 veces? No se puede. Pero claro, una cosa es hablar naturalmente y otra cosa es expresar lo que declaró el Señor con su boca, que estaba hablando de una vida nueva espiritual, no corporal, espiritual, sacar lo viejo y poner lo nuevo. Está hablando de una vida nueva. Y qué maravillosas palabras y promesas, porque en verdad esto necesitamos todos los pecadores recibir. ¿Qué promesa es esta que nos hace el Señor Jesucristo a todos? Es darte una nueva oportunidad de vida. Es decirte: ¿podés empezar de nuevo? Sí. Y la persona le puede decir al Señor: ¿cómo puedo si mis pecados son horribles? Los errores que he cometido en esta tierra han sido desastrosos. ¿Cuántas personas pueden decir estas palabras? ¿Cuántas que están allí afuera necesitan una vida nueva? Pero claro, si no conocen que Cristo ofreció esta vida, ellos creen que no tienen salvación. Al no conocer que Cristo vino con un propósito enviado por el Padre de salvar las almas del infierno y llevarlas al tercer cielo con Él. Volvamos a leer lo que tenemos aquí en el libro de San Juan, como recién lo estuvimos haciendo. El capítulo 3 de San Juan, verso 3, dice el Señor a Nicodemo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Bien, importante es nacer de nuevo, porque lo venimos comentando, que en sí el Señor
nos propone esto, que es una especie de fórmula. Bien, para nacer de nuevo. Y esta es la fórmula. Tenemos agua y tenemos el Espíritu. Bien, el agua se puede palpar y se puede ver también, pero el Espíritu no. El Espíritu no se ve. Por eso, cuando Él le declara esto a una persona de 80 años aproximadamente, que para él era imposible nacer de nuevo, el Señor Jesucristo le dice que sí es posible y que estos eran los dos elementos que se necesitaban para nacer de nuevo. Y también les dijo, aquí, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos son los dos elementos de que te estoy hablando, el agua y el Espíritu. Y también, al tener estos dos elementos, claro, muchos nos podemos preguntar, ¿y cómo hacemos para recibir la vida nueva? Bueno, ha dejado el Señor esto que en verdad es una promesa para toda la humanidad, porque en realidad esto sale de hace 2000 años, y 2000 años que se viene predicando el Evangelio a toda criatura para ofrecer esta gran salvación, para no ir al infierno e ir a un lugar que se llama el reino de Dios, allí en el tercer cielo, más allá del sol, que es donde nos espera nuestro Padre amoroso y precioso llamado Jesucristo. Bien, nos deja esta fórmula. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿queremos nacer de nuevo? Vos que estás escuchando del otro lado y también te podés hacer esta pregunta: me gustaría nacer de nuevo, pero ¿cómo es esto de lo que está escrito aquí en el libro? Porque no entiendo mucho de lo que usted se está refiriendo. Bien, por eso lo hago de una forma sencilla, para que podamos entender esta promesa de parte del Dios Todopoderoso, llamado Jesucristo. Por eso podemos ir al libro de Lucas, de San Lucas. Nos vamos a encontrar cuál es el propósito del agua. San Lucas 3:7. Ahora nos encontramos con un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un parentesco con el Señor Jesucristo, porque su mamá, María, era prima de Elizabeth, y Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Así que eran unos primos así que nunca se conocieron, porque Juan el Bautista fue criado en el desierto y el Señor Jesucristo parte de su vida pasó en Egipto, cuando Herodes lo quería matar. Bien, esa es otra historia que un día te la puedo contar porque es muy interesante también. Pero llegó el tiempo de Juan el Bautista, que se le llamó el Elías, y que el Señor Jesucristo habló de él diciendo que de los nacidos de mujer no había otro más grande que Juan el Bautista. Ahora, vemos que este es un personaje que fue enviado por Dios con un propósito, y era presentar un pueblo arrepentido para la venida del Mesías llamado Jesucristo. Bien, él decía aquí en capítulo 3 de San Lucas, verso 7, Juan decía estas palabras: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, dentro del río Jordán, todas las multitudes en la orilla, esperando a ver qué iba a decir Juan el Bautista. ¿Cuál era esta propuesta del bautismo por agua? Acordate que era una fórmula que contenían dos elementos: el agua, del bautismo y el Espíritu Santo. Bien, y él declaraba estas palabras: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él,
oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es el motivo del agua, el bautismo. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, las personas que estaban en la orilla, ¿qué es lo que decían? Este hombre nos trató de generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y la ira venidera es el infierno. Ellos sabían muy bien porque era el pueblo escogido por Dios y sabía de muchas cosas que ya venían aconteciendo a través de los años. Los profetas, los reyes, sabios, escribas y bueno, todo este Antiguo Testamento es lo que se podía estar hablando en ese tiempo de Juan el Bautista. Así que toda esa generación sabía de lo que se estaba refiriendo Juan cuando les declaraba así de una forma muy contundente, firme y un poco agresiva, pero a ese pueblo había que hablarle de esa manera. Bien, estas son las palabras que decía él. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el hombre que escuchaba, la mujer que escuchaba y decía, se sentía golpeada por esas palabras y decía, yo soy un pecador, me tengo que arrepentir. Y por allí saltaba un adúltero y decía, soy un adúltero, me arrepiento. Entonces Juan decía, vení para aquí el agua. Entonces el agua lo sumergía y volvía a salir. Y por allí se sentía otra voz que decía, soy un mentiroso, me arrepiento, venga para acá. Y así sucesivamente. A todos se le daba la oportunidad de poder arrepentirse. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Bien, esta era la forma. Había alguien que estaba proponiendo un elemento para ir al cielo. Bien, qué hermoso es tener esa oportunidad. Por eso te dije, a vos que estás del otro lado y que nos seguís por YouTube y que más allá de que esto es el Evangelio de Jesucristo, que son buenas noticias para todos aquellos que se quieran arrepentir y quieran nacer de nuevo y tener esa vida eterna, es muy simple la cosa. Es decir, así como se arrepentían esas personas, también nosotros lo podemos hacer. Sí, por supuesto, yo ya lo hice, mi familia lo hizo y hay tantos miles y miles de personas que a lo largo de la historia lo fueron haciendo. Pero estamos en el 2017 y es necesario que se vuelva a predicar de este tema. Bien, esta es la forma que la gente con el agua se podía arrepentir. Pero venía otra forma. ¿Cuál era la forma? La que declaró aquí en el verso 16, 3 y 16. Respondió Juan diciendo a todos, porque después todos los que eran bautizados le preguntaban a él si él era el Cristo, si él era el Mesías. Y entonces él decía, no, yo no soy el Mesías. A mí Dios me mandó a que ustedes se puedan arrepentir y en esta acción de meterse en el agua y salir, es la forma en que podemos ser perdonados para entrar al cielo. Pero hay alguien que es más poderoso que yo, dijo Juan. Respondió Juan diciendo, a todos yo a la verdad os bautizo. Aquí en el verso 16, 3:16 de San Lucas. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí están los dos componentes. El agua con la prédica de Juan el Bautista para arrepentimiento. Y Jesucristo dando el Espíritu Santo. Y allí está lo que Jesucristo le dice a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Por eso la pregunta está para vos. ¿Querés nacer de nuevo? ¿Querés tener una oportunidad en tu vida que no es una oportunidad que te da el mundo? Porque el mundo siempre te va a condenar por tus pecados.
por tus errores, por tus equivocaciones. Para la gente del mundo, nosotros no tenemos perdón, pero para Dios sí. Aquel que está en una cárcel, aquel que está a punto de morir en un hospital, que no sabe a dónde va a ir, que se pregunta muchas cosas. Por ahí algún anciano que dice, mi vida, ¿qué hice? Mirá cómo estoy terminando y ahora no sé a dónde voy a ir. Bueno, para todos hay una respuesta favorable. Se puede nacer de nuevo. Y esta es la posibilidad que nos da el Dios Todopoderoso llamado Jesucristo. Por eso dije que la gente de afuera te puede condenar, pero Dios te está dando una propuesta. La decisión es tuya, pero la propuesta está. Hay dos elementos, el agua y el Espíritu Santo. El agua a través del bautismo. Si querés hacerlo, puedes ir a una iglesia, hablar con un pastor y decir, yo quiero nacer de nuevo, pastor, quiero bautizarme. Y si alguno pregunta, pero a mí me bautizaron cuando era un bebé, en otra religión. Mire, aquí nos demuestra la Biblia, la palabra de Dios, la forma en que el hombre se tiene que arrepentir por voluntad propia. Una criatura en sí tiene el pecado de Adán, pero el Señor dejó escrito aquí en su palabra, cuando Él se sentó y venían los chicos a tocarlo, a hablar con Él, a que Él le pudiera hacer una caricia. Los discípulos no querían que lo molestaran al Señor Jesucristo, pero Él dijo, dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiere decir que una criatura no necesita el bautismo, porque ya el reino le pertenece, pero sí a las personas que conscientemente saben que están pecando y que son condenados por la ley de Dios, por supuesto. Pero esto es la doctrina de Jesucristo, que no todo está perdido, que tenemos esperanza, que podemos acercarnos a Él confiadamente, de que es un Dios amoroso y que te da esta propuesta. Hacelo. ¿Querés comenzar una vida nueva? ¿Querés que tu pasado quede en las aguas del olvido y comprado por la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario para el perdón de pecado y ser lleno del Espíritu Santo? Esos dos elementos están al alcance de toda criatura, de toda persona. Yo hace mucho tiempo que lo he disfrutado, pero ahora le toca a otras personas que también necesitan disfrutar de Jesucristo. Así que esta es la propuesta de la Casa de Oración Betel. Sencilla, humilde, pero con un contenido especial para vos, para tu familia. En verdad, de esto se trata, el por qué hicimos este programa, para que vos conozcas de Jesucristo, para que si tenés alguna pregunta para hacerme, allí está, suscribite, hacé la pregunta y yo amablemente te voy a estar contestando todas tus necesidades. A ver, ¿qué no entendés de la Biblia? ¿Qué te gustaría saber? ¿Querés enterarte más de la vida eterna? Para eso estamos aquí. El próximo tema que vamos a estar compartiendo va a ser el cupo de los gentiles. Y después Israel va a ser salvo. Es un tema muy precioso. Lo vamos a estar pasando la semana que viene en el canal de YouTube. Así que el Señor te bendiga. Gracias por estar allí. Acordate, esta es nuestra propuesta. Vamos, que con Jesucristo se puede vivir una vida, valga la redundancia, mejor. Que el Señor te bendiga. Chao.